¿Quién puede trabajar en la ONU? Que es la misión de nuestro equipo, poder hacer que este sistema esté un poco más enfocado en los jóvenes, de no queriendo ser la voz de los jóvenes, sino generando espacios para que los jóvenes traigan sus perspectivas y sus visiones y su participación, ¿no? No era algo que yo lo perseguía desde toda mi vida, ¿no? Yo no era que cuando empecé a estudiar medicina pensaba que iba a trabajar en Naciones Unidas. Primera vez en 80 años que en el marco de la Semana de Alto Nivel hay un foco puesto en la agenda de juventud, luchar más de lo que hablamos, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Decidiendo Futuro. Hoy tenemos un invitado de lujo. El 27 de octubre de 2023, el secretario general de las Naciones Unidas anunció el nombramiento del primer subsecretario general de Asuntos de la Juventud. Esa persona es Felipe Polier, de Uruguay. Y Felipe se ha convertido en uno de los líderes más jóvenes en la esfera de las Naciones Unidas. Su puesto no es hablar en nombre de la juventud, porque hay mucha diversidad en ella y sería complejo que una sola persona nos representara. Su puesto es para mostrar que para todas las instituciones es crítico incluir la participación juvenil como prioridad. A veces la clave para cambiar el mundo está en atreverse a hacer esa pregunta que tanto miedo nos da y en replantear lo que damos por hecho. Felipe ha demostrado que la edad no es una barrera para liderar cambios y que la empatía y la curiosidad son herramientas poderosas. Así que prepárense porque hoy Felipe nos va a contar su historia. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Juan? Todo de lujo. Ya sé que el mes pasado estuviste con Foro de la Juventud, el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero si tuvieras que describirle tu puesto a una persona de preparatoria, ¿qué le dirías? Wow. Es una buena pregunta. Capaz que arrancar por decir qué son las Naciones Unidas, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante. Las Naciones Unidas son una institución que reflejan el encuentro de todos los gobiernos o de 193 gobiernos del mundo en relación a principios comunes que nos atañen como humanidad en relación a los derechos humanos, a la paz y a la construcción de paz y en relación al desarrollo sostenible. Y mi rol en la Organización de las Naciones Unidas consiste en esa respuesta institucional para mejorar la forma en la que este sistema de Naciones Unidas se relaciona con los jóvenes. Y eso implica entonces reconocer que los jóvenes son sujetos, que los jóvenes son actores de cambio y que cuando pensamos en desarrollar iniciativas de participación tenemos que hacer una transformación y un cambio cultural y entender que los jóvenes no son solo beneficiarios de las cosas que las instituciones implementan o de las acciones que las instituciones implementan, sino que son sujetos y actores de transformación, ¿no? Entonces, al final, el rol de nuestra oficina es tratar de que Naciones Unidas como una organización ponga más foco en los jóvenes y no solo trabaje para los jóvenes, sino con los jóvenes. Y al final creo que eso es lo más importante, saber que todos estamos bajo un mismo objetivo. Y en ese sentido me gustaría recapitular tu historia porque tú estudiaste medicina, específicamente la especialidad de pediatría en la Universidad de la República en Uruguay por 7 años y medio. Para ti entiendo que un grupo estudiantil te llevó a la política pública y esto desencadenó en que después estuvieras en un partido político y al final pues un puesto como director del INJU. Al final participaste en una iniciativa global con 50 líderes y bueno, esto te llevó a tu posición actual. Muchos estudiantes con los que hemos platicado piensan que la carrera que estudiaron va a delimitar sus posibilidades como profesionistas. ¿Qué les dirías a esas personas que creen que su carrera va a delimitar qué pueden ser profesionalmente? Cada caso particular es muy distinto y a veces es difícil querer dar consejo a personas que uno no conoce y trato de solo darle consejo a aquellas personas con las que puedo compartir una conversación y un diálogo para entender también la motivación atrás y también cuando uno conoce un poco más a fondo el escenario de cada uno. Pero así como una reflexión general a lo que vos transmitís y sobre todo pensando en mi carrera personal, yo creo que vivimos en un mundo muy dinámico. Creo que el mundo en el que vivimos hoy es muy distinto al mundo hace 20 años y por tanto las carreras profesionales y las trayectorias de las personas también son diferentes a lo que fueron 20, 30 años atrás, ¿no? Yo cuando pienso en la carrera profesional de mis padres, su carrera es muy distinta a la mía, a la de mis hermanos o a la de mis amigos, ¿no? O la de gente de mi generación. Y yo creo que nuestra carrera profesional también va a ser distinta a la de capaz aquellos jóvenes que están empezando la educación secundaria o empezando su camino en la universidad actual. Porque creo que lo que marca el mundo actual como una cosa en común es, y sobre todo en los espacios profesionales, es el cambio, ¿no? Creo que hay una cosa clave que es cómo también nos preparamos y nos adaptamos a ese cambio. Hoy las trayectorias profesionales son mucho más horizontales que una línea recta, ¿no? Lo importante es encontrar en esos espacios que uno elige la posibilidad de conectar con la vocación y con el propósito de uno. Y en distintos puntos de tu vida eso puede ir modificando también
cómo uno y dónde uno se va encontrando, ¿no? Y seguramente haya cosas que te marquen a lo largo de toda tu carrera profesional. Y yo creo que en el caso de lo mío, si bien obviamente ha sido muy distinto el tiempo en el que estuve trabajando como médico al tiempo en el que me aboqué 100% al trabajo en lo público y en el espacio político, en la realidad de mi país, en Uruguay, al tiempo en el que estoy actual. Siempre creo que ha habido un hilo en común, que es el foco en el impacto social, ¿no? Tal vez al principio en un impacto mucho más individual que colectivo, y creo que la profesión y la vocación médica tienen mucho que ver con eso, pero hay un fuerte componente de lo social, y más en mi especialidad, en la pediatría, a un punto distinto cuando en el marco de todo un proceso que yo hice, de empezar involucrándome más en lo social y en el movimiento estudiantil, al movimiento más político, desde la política local hasta llegar a la política nacional, siempre hubo atrás de eso una conexión con el impacto social a nivel de tu país. Y hoy, en el marco de lo que estoy haciendo, también está muy conectado con ese propósito y con esa raíz, ¿no? Pero no significa que yo no veo mi trayectoria como terminando en este espacio, ¿no? Y ojalá la vida me siga dando la oportunidad de ir también entendiendo y aportando valor, creciendo desde otros lugares. Que la conexión sí con el propósito y con lo vocacional, por lo menos en mi caso, ha sido clave para encontrar también esa pasión que te permita darlo todo, ¿no? Porque creo que al final es entender que también estamos como de paso en esta vida y también se trata de cómo poder, en una parte tan relevante de nuestra vida, a la que dedicamos tanto tiempo, ¿no? Porque creo que el trabajo, el estudio, cuando somos estudiantes y cuando estamos trabajando, es un porcentaje enorme de nuestra vida, ¿no? Y pasamos muchas más horas a veces, incluso con compañeros de trabajo, que la que a veces capaz que pasamos con familia o con amigos incluso. Pasamos capaz que 9 horas al día acá y después 8 horas más durmiendo, si tenemos suerte. Y eso implica que es una carga enorme de nuestra vida, ¿no? Entonces, qué bueno poder también encontrar en eso la vocación y la conexión, ¿no? Pero de vuelta, Juan, yo creo que cada camino también es muy particular, ¿no? Y yo también lo hablo desde una posibilidad y unas oportunidades que tuve gigantescas en mi carrera, ¿no? Yo tuve, desde que estudié, lo hice en la universidad pública en Uruguay, pero también tuve la posibilidad de no tener que trabajar durante la carrera, menos los primeros años de la carrera. Y eso me permitió dedicarme 100% al estudio y también poder dedicar parte del tiempo a la vocación social, ¿no? Y poder hacerlo desde el movimiento estudiantil y después desde el involucramiento político. Pero entiendo que también a veces esa no es la oportunidad de todo el mundo y hay gente que no solo no tiene la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, sino también tal vez la tiene que hacer al mismo tiempo que está trabajando un montón de horas y eso limita un montón de desarrollo, ¿no? Hemos visto estos profesionistas en TikTok que un carpintero, un herrero suben sus TikToks y ya pueden democratizar un poco el acceso al trabajo que están haciendo en día a día. Entonces comparto mucho esa misión. También en los Scouts decimos esta frase de dejar el mundo mejor de como lo encontramos y sin duda creo que mientras más juventudes entiendan que su carrera es una mochila de herramientas que les va a permitir llegar a cierto objetivo, llegar a cierto camino, vamos a dejar de ver esta carrera como una cajita donde te encasillas y por estudiar medicina solo puedes estar o en la academia o en la investigación, ¿no? Y sin duda creo que ese es un gran mensaje, Felipe. Me gustaría que nos contaras, si tu trabajo fuera una montaña rusa, ¿cuál crees que sería la subida más pesada y la bajada más emocionante que tienes en tu carrera o en tu trabajo hoy en día? Wow. Eh, Sabés que muchas veces cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo, yo pienso mucho en el tema de una montaña rusa, porque creo que es un trabajo en el cual hay momentos como de mucha plenitud y de mucha alegría. Y por ejemplo, hace algunas semanas tuvimos la posibilidad en el marco de lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Semana de Alto Nivel, que es la semana en la que todo el mundo está pendiente de lo que pasa en la ONU, porque es la semana donde todos los jefes de Estado, jefas de Estado, asisten a la Asamblea General. Y esta vez, por primera vez, hubo un espacio dedicado a la agenda de juventud. Y hubo un día de esa Asamblea General, la primera vez en 80 años, que en el marco de la Semana de Alto Nivel hay un foco puesto en la agenda de juventud y tuvimos la posibilidad en esa reunión tener a más de 600 representantes de la sociedad civil y de organizaciones juveniles, pero también tener a casi 70 ministros y ministras, y no solo ministros de juventud y ministras de juventud, sino también de ministerios de Relaciones Exteriores, de ministerios de Finanzas, de ministerios de Ambiente, y también tuvimos la participación de 15 jefes de Estado y jefas de Estado, lo cual refleja un poco también el foco
y la relevancia que tiene para los gobiernos y para el sistema de Naciones Unidas realmente avanzar y los compromisos en relación a las necesidades y también el rol de participación de los jóvenes, ¿no? En la construcción de esta agenda. Y por eso este espacio era también un espacio incluyendo a la sociedad civil. Yo creo que espacios como esos, donde vos ves el fruto del encuentro, el fruto del trabajo, el fruto del diálogo, son esos bajadas emocionantes del trabajo, ¿no? Y creo que cada uno de esos encuentros, sobre todo cuando en el marco de mi trabajo, lográs como generar ese espacio y esa mesa donde dialogan y puedan dialogar los gobiernos, el propio sistema de Naciones Unidas con las distintas partes, pero también los propios jóvenes y haya ese espacio para que ellos traigan su voz, sus necesidades y sus planteos. Como bien decías, ¿no? A mí siempre me parece importante hacer esa diferenciación del rol de nuestra oficina y de mi rol también como subsecretario general de Naciones Unidas para los temas de juventud, de no queriendo ser la voz de los jóvenes, sino generando espacios para que los jóvenes traigan sus perspectivas y sus visiones y su participación, ¿no? Y la construcción de esos espacios viene de la mano de cambios institucionales y cambios estructurales. Y por eso, cuando uno genera y cuando se ven esos espacios donde al más alto nivel se genera ese diálogo y también uno es consciente de las consecuencias que eso puede traer a nivel regional y a nivel local, son esas partes emocionantes del trabajo, ¿no? Tal vez creo que las subidas y a veces esos desafíos, muchas veces son todos los meses de preparación de esos espacios, en los que uno, claro, durante muchos meses y semanas ve un montón de horas y trabajo invertido y muchas veces también expectativas que no se cumplen, porque uno tal vez, cuando uno trabaja en un espacio donde el éxito es avanzar juntos y no necesariamente avanzar a la velocidad de uno, sino es tratar de que todos podamos ir juntos. A veces hay todo un desafío hasta llegar a ese punto, ¿no? Y son meses de discusión, meses de negociación, meses de encontrar los puntos de encuentro, y tal vez esas son un poco las subidas a veces. Pero creo que el propósito y la misión es tan relevante que está también, y es siempre esa motivación para todo ese proceso atrás, ¿no? Y sin duda creo que tomar esa frase de que nadie se quede atrás es lo más importante que debemos de compartir como instituciones y como juventudes para que justamente podamos lograr la Agenda 2030. Felipe, para ir cerrando un poco esta entrevista, me voy a pasar a las preguntas rápidas, preguntas que nos compartió la audiencia. La pregunta es rápida, la respuesta no tiene por qué serlo. Y la primera que nos envió la audiencia fue: tú convives con muchas juventudes que son líderes en muchos aspectos. ¿Qué habilidades has identificado que tienen estos jóvenes que transforman comunidades? Yo creo que hay dos cosas súper relevantes. La primera es la capacidad de innovar. Y cuando pensemos en innovación, no necesariamente implica algo tecnológico. Innovación implica a veces simplemente hacer la pregunta del por qué estamos haciendo esto de esta manera y generar una solución o una mejor forma de dar respuesta a esa situación, ¿no? Atrás de la innovación está como también el cuestionamiento. Y creo que eso es parte de lo que las juventudes siempre traen a la mesa, ¿no? Yo creo que lo otro clave es la resiliencia. Creo que aquellos jóvenes que están promoviendo transformaciones en sus comunidades son siempre resilientes también, porque la transformación y el cambio no necesariamente se dan de manera fácil. Y de hecho, en general, cualquier cosa que implique un cambio va a ser desafiante, ¿no? Entonces creo que la resiliencia es algo también que siempre está presente cuando uno conoce la historia de un joven agente comunitario y de un joven que está transformando su comunidad. La siguiente pregunta es de Viviana Esquivel. ¿Quién puede trabajar en la ONU? La respuesta fácil es una diversidad de personas. Tampoco quiero ser demagógico y decir cualquier persona, porque obviamente siempre detrás de cualquier posición que se abre en la organización hay determinados requisitos formales, en algunos casos técnicos, en algunos casos profesionales, pero realmente es una organización muy grande y muy diversa. Eso también refleja que las posibilidades de las personas para trabajar en la organización también son así de diversas, ¿no? Desde personas que pueden trabajar en tareas operativas en relación a las respuestas y sobre todo que la organización tiene en zonas de respuesta humanitaria, en zonas de respuesta en desafíos que tienen que ver con el desarrollo, a obviamente espacios más vinculados a especificidades profesionales y técnicas que pueden tener que ver con la diplomacia y con la prevención de conflictos o el área de derechos humanos. Pero entonces eso genera que haya una variedad gigantesca de perfiles. Y lo otro importante también, y que yo creo que va muy atado a lo primero que hablábamos, Juan, yo creo que también es una organización que está diversificando mucho los perfiles de las personas que se suman a trabajar, porque también los desafíos actuales requieren equipos multidisciplinarios. Entonces, cuando pensamos en ser una organización efectiva a la hora de responder a los problemas actuales, que son en general problemas interconectados, eso también refleja
que necesitas en tu equipo personas que puedan también traer distintos perfiles profesionales, ¿no? Y perfiles técnicos, y esa diversidad la veo reflejada en mi equipo, ¿no? En mi equipo tenemos personas que tienen una trayectoria en la diplomacia o en el espacio de las relaciones internacionales, pero tenemos personas con un perfil mucho más vinculado a la innovación y al desarrollo, por ejemplo, de habilidades vinculadas con el análisis de datos, a personas con perfiles desde el área de la comunicación, y eso en general, esa multiplicidad de perfiles son los que en la organización en distintos espacios se pueden encontrar. Yo lo que creo es que lo primero es la posibilidad y entender si uno conecta con esta organización, ¿no? Y conecta con los valores que esta organización refleja. Y que fue un poco mi camino hasta acá. Yo cuando elegí aplicar y elegí de alguna manera postularme al rol que hoy tengo, que fue un proceso súper largo y también tal vez no era algo que yo lo perseguía desde toda mi vida, ¿no? Yo no era que cuando empecé a estudiar medicina pensaba que iba a trabajar en Naciones Unidas. No fue mi motivación cuando empecé a estudiar medicina. Pero la vida y oportunidades que fue encontrando me fueron también marcando que era una organización en la cual conectaba con mis valores, conectaba también con una necesidad actual del mundo y al mismo tiempo en la cual logré conectar con una misión que es la misión de nuestro equipo, ¿no? Esta misión de poder hacer que este sistema esté un poco más enfocado en los jóvenes y pueda también trabajar un poco mejor, no solo para los jóvenes, sino con los jóvenes, que creo que es el objetivo que nuestro equipo persigue cada día. Ahí esta parte de rendición de cuentas y esa famosa frase de que los puntos solo se conectan hacia atrás es invariable. No hay manera de predecir dónde vas a acabar trabajando. Entonces, muy, muy, muy importante. La penúltima pregunta, Felipe. Algo de tu carrera que si todo el mundo supiera, sería un lugar mejor. Perfecto. Yo creo que algo que la carrera me dio, la medicina, y que tal vez era algo que no era, o sea, cuando uno piensa en un médico, tal vez las primeras cosas que piense es la capacidad que tiene un médico de hacer un diagnóstico, la capacidad que tiene un médico de indicar un tratamiento, ¿no? Y la parte técnica más dura de la carrera. Pero yo creo que hay una dimensión muy, muy importante de la carrera y que eso también sobre todo es algo que la práctica tiene que ver con la comunicación. Y yo creo que eso es algo que trato también de traer muy en mi día a día, en mi trabajo actual. Lo intenté hacer también de esa manera cuando trabajaba en el gobierno en Uruguay, en políticas de juventud a nivel del país, que tiene que ver con el hecho de la comunicación. Parte más clave, y sobre todo en el mundo actual, tiene que ver con el escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Creo que si todos tratáramos de poner un foco en comunicarnos mejor, que no necesariamente implica en expresarnos mejor o hablar mejor, que tal vez es lo que siempre naturalmente pensaríamos, ¿no? Y hay como un montón de herramientas para la comunicación efectiva y cómo no solo comunico en persona, sino también en las redes pero creo que la parte de la escucha, ¿no? Y decir, esa parte de la comunicación creo que harían que todo funcionara un poquito mejor, si escucháramos un poquito más. Escuchar antes de prescribir. Una gran, gran idea. Felipe, la última pregunta y la más difícil. Si tu carrera profesional fuera una canción, ¿cuál sería? Wow. Capaz que puede ser un poco. Me sorprendiste igual, ¿eh? No que tenía una respuesta preparada para esto. Y tampoco quiero caer en un lugar común, pero yo creo que puede ser un Imagine de los Beatles, por ejemplo. Porque creo que al final se trata de eso, ¿no? Se trata de imaginar y de soñar con un mundo un poco mejor, ¿no? Y creo que esa es un poco la utopía atrás de lo que seguramente cada uno de nosotros querramos hacer en nuestra vida desde el lugar donde estemos, ¿no? Sea desde trabajar en una organización como Naciones Unidas a trabajar en una organización de gobierno o trabajar en una empresa privada o trabajar en un supermercado, ¿no? Yo creo que se trata de tratar de que todo lo que hacemos tenga un impacto positivo y que contribuya a un mundo un poco mejor. Y creo que eso es algo que todos, en lo que todos podemos aportar algo cada día, ¿no? Creo que al final, sobre todo conectando un poco también con la misión y tú trajiste los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando pensamos en esa agenda, cuando pensamos en la agenda y la protección de los derechos humanos, la protección y la construcción de paz, obviamente a veces suenan como objetivos lejanos y hasta en cierto punto imposibles, ¿no? Y suenan como esa utopía hacia donde vamos. Y creo que saber que atrás de esa agenda global, lo que también transforma la realidad son las acciones locales y lo que cada uno de nosotros en nuestro día a día podemos hacer es la forma de conectar, ¿no? Creo que si pienso en mi trabajo, se trata de eso, se trata de tratar de que todos los días lo que esta organización está haciendo sea un poquito mejor que el día anterior, ¿no? Y también saber que el espacio de influencia que todos tenemos está limitado. Y obviamente para algunas personas tal vez ese espacio es más grande o más pequeño,
pero siempre está limitado. Y nada de lo que tiene que ver con objetivos comunes lo vamos a lograr por acciones individuales de las personas, pero todo también lo vamos a lograr por acciones individuales de las personas. Entonces creo que en eso, entre lo individual y lo colectivo, y cómo las acciones que hacemos cada uno desde lo local impactan en lo global, es como vamos también construyendo ese mundo un poquito mejor, que creo que es lo que todos queremos, sea donde estemos. Desde los Scouts hasta las Naciones Unidas, hasta trabajar en una multinacional o en una empresa global en el espacio privado. Yo creo que todos desde nuestro lugar estamos tratando de aportar eso. El pensar global y actuar local, porque también lo veo mucho en los scouts, a veces nos enfocamos en 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y hay veces que quieren meter mientras más objetivos mejor, pero no se ponen a detallar en las metas que tienen esos objetivos, en los indicadores que tienen esos objetivos, que creo que así es mucho más medible el impacto que podemos hacer, Felipe. Entonces, agradecerte muchísimo tu tiempo, recordarle a la audiencia que en 2025 la oficina creó el sitio web, puedan consultarlo, lo vamos a dejar en la descripción. Es para apoyar a las más de 1.9 billones de personas jóvenes. Tiene información de la oficina, recursos para la juventud, oportunidades de interacción con Naciones Unidas, se los vamos a dejar en la descripción, porque estos espacios son por y para las juventudes y es nuestra responsabilidad responder este llamado. Entonces, los invito también a suscribirse al boletín Youth 2030 Pulse para que puedan recibir todas estas informaciones. Felipe, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras decir para cerrar la entrevista? Yo, a ver, agradecerte a ti, Juan, por el espacio, por el espacio que tenés para hablar de carrera profesional, de desarrollo y también invitando a distintas personas con distintos perfiles. Y después lo otro, creo que al final la invitación es a la colaboración, ¿no? Yo creo que un poco atrás de esa idea de imaginar un mundo un poquito mejor, también está esto de que también las transformaciones las generamos en conjunto, ¿no? Creo que ese siempre ha sido un poco el foco y donde hemos puesto la prioridad como oficina y como Naciones Unidas, ¿no? Entendiendo que nuestro valor más importante y nuestro poder más importante es el poder de convocar a los distintos en un espacio común, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos intentado hacer y saber que cuando pensamos en juventudes, hablamos no solo de una diversidad hermosa y de una cantidad de trayectorias tan distintas dependiendo de cada país, dependiendo de cada ciudad dentro de cada país o región, en lo rural o en lo urbano, pero al mismo tiempo encontramos también esa lógica de un movimiento, ¿no? Hay un tema de generacional que nos vincula y que a veces viniendo de lugares tan distintos, lo generacional nos encuentra, ¿no? Y creo que particularmente el espacio de los Scouts como un movimiento es un reflejo de eso, ¿no? Y nos conocimos cuando yo tuve la posibilidad de participar en el MOOT, que es, bueno, esta conferencia que trae a Scouts de entre 18 y 25 años de todo el mundo, una vez cada 4 años, y yo tuve el gusto de acompañarlos en Portugal este año, y creo que ese reflejo, ¿no? De cuando uno ve personas tan distintas, de tantas religiones, de tantas culturas, con tantos idiomas, pero que al final hay un encuentro común que es lo generacional, que son esos valores en común, ¿no? De poner en el foco a la persona, de poner en el foco los derechos humanos, de poner en el foco el desarrollo, creo que encontramos. Entonces la invitación un poco es a esa colaboración, ¿no? Y a veces darnos el espacio al diálogo, a la escucha, y cuando incluso estamos con aquella persona que creemos que no tenemos nada en común, poner el foco en encontrar qué es lo que tenemos en común con esa persona. Porque yo creo que todos nos sorprenderíamos de ver que al final es mucho más lo que nos encuentra que lo que nos divide. Sin duda, el escuchar a alguien que piensa diferente de nosotros es un acto de rebeldía hoy en día y se necesita mucha si somos juventudes. Como dijo Felipe, los jóvenes tenemos una poderosa pero simple pregunta. ¿Por qué hacemos las cosas de la forma en que las estamos haciendo? Le invito a la audiencia a cuestionar todo, no asumir nada y que continúen decidiendo un futuro. Porque si no, alguien más lo va a hacer por ustedes. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a tu equipo por haber coordinado todo esto. Y nos vemos en el siguiente episodio de Decidiendo un Futuro. Muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Decidiendo un futuro tan brillante, un podcast que guía mi interior. Con cada voz me siento aliciente. En Cuando quieras venir a México. encuentro amor. Igualmente, Felipe, muchísimas gracias.